Orgullo e identidad nacional mexicana. Orgullo e identidad nacional mexicana. Con Miguel Salinas Chávez. Este 14 de febrero de 2022, la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, cumple 480 años de haber sido fundada. Por eso, aquí en Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, hacemos este pequeño homenaje a su historia y a lo que ha representado para México. Acompáñanos. Guadalajara, tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. La fundación de Guadalajara fue larga y tortuosa. En 1522, es decir, solo unos meses después de la caída y conquista de la Gran Tenochtitlán, los primeros conquistadores españoles encabezados por Cristóbal de Olid comenzaron el proceso de conquista de los territorios que hoy conforman el estado de Jalisco. En 1530, un año antes de la aparición de la Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, como ella misma se presentó en el Cerro del Tepeyac ante San Juan Diego, Nuño Beltrán de Guzmán se propuso conquistar la región. Entró por la barca hacia Tonayán, acompañado por 500 soldados españoles y 15,000 indígenas, repitiendo prácticamente de forma idéntica en número y proezas la encabezada por Hernán Cortés en 1519. Una vez logrado el objetivo, decidió llamar Guadalajara a las tierras conquistadas, en honor a la ciudad española donde nació, y establecer ahí una ciudad en la que pudiera mantener el control de esos territorios. La primera fundación de Guadalajara sucedió en 1532 en Nochistlán. La villa de Guadalajara fue fundada por 42 vecinos, sin embargo, duró poco menos de un año en ese lugar, cuando se decidió trasladar la ciudad a un lugar donde hubiera más agua y mejores condiciones de vida. La segunda fundación de Guadalajara se realizó en Tonalá, donde permanecería durante aproximadamente 2 años. La tercera fundación de Guadalajara ocurrió en 1535 en la región de Tlacotán. Sin embargo, los colonos fueron continuamente atacados por los indígenas de la región, orillándolos a buscar una nueva ubicación para la ciudad. Finalmente, el 14 de febrero de 1542, la ciudad de Guadalajara fue fundada por cuarta y última vez en el Valle de Atemajac, sobre el margen del río San Juan de Dios. Los primeros habitantes de Guadalajara fueron españoles peninsulares e indígenas. Se calcula que la población inicial de la ciudad fue de aproximadamente 300 habitantes. La Guadalajara del siglo XVI fue una ciudad pequeña, se consideraba un lugar más bien de paso, frecuentado principalmente por comerciantes viajeros. Hubo varias epidemias que redujeron drásticamente la población de indígenas. Por tal motivo, el año de 1557 se fundó el primer hospital de Guadalajara. En 1560, Guadalajara se convirtió oficialmente en la capital de la Nueva Galicia. Ay, 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 laguna de Chapala. Tienes de un cuento la magia. Durante el siglo XVII, Guadalajara vivió un notable crecimiento en materia religiosa, cultural y de infraestructura, provocando un aumento considerable en la población de la ciudad. Poco a poco, Guadalajara fue tomando mayor importancia dentro de la Nueva España. El florecimiento religioso de la religión fue encabezado por las órdenes franciscanas, agustinas, dominicas, mercedarias, jesuitas y carmelitas, cuyo legado es aún visible en algunos puntos de la ciudad. Guadalajara en el siglo XVIII. Durante esta época, los habitantes de Guadalajara alcanzaron un alto nivel de vida debido al florecimiento de la industria, la producción del campo, los oficios, la minería y el comercio. A pesar de haber atravesado por epidemias, plagas y terremotos, Guadalajara terminó por consolidarse como uno de los centros de población más importantes de la Nueva España. El apogeo que tuvo Guadalajara dio pie a que arquitectos, filósofos, abogados, científicos, poetas, escritores y oradores decidieran mudarse a la ciudad. Francisco Javier Clavijero y Matías de la Mota Padilla fueron algunos de los más destacados. En 1771 llegó a la ciudad uno de los personajes más notables de la historia de Guadalajara, el obispo Fray Antonio Alcalde, quien fundó el Hospital Civil y la Universidad de Guadalajara. En 1793 surgió la primera imprenta de Guadalajara, manejada por Mariano Valdés Telles, cuya primera edición fue un elogio fúnebre para Fray Antonio Alcalde.
Guadalajara durante la independencia. Miguel Hidalgo entró en San Pedro Tlaquepaque el 25 de noviembre de 1810 y al día siguiente fue recibido de manera efusiva en Guadalajara. El 6 de diciembre de 1810 Miguel Hidalgo abolió la esclavitud en Guadalajara. Personajes como José María Cos y Francisco Severo Maldonado tuvieron la visión para entender la necesidad de contar con un medio que informara a la gente de las razones que motivaban el levantamiento insurgente. Por ello convencieron a Miguel Hidalgo de elaborar junto con José Ángel de la Sierra El Despertador Americano, el cual fue editado entre 1810 y 1811 en Guadalajara y se convirtió en el primer periódico independiente de América. De él se publicaron 7 números hasta que dejó de circular después de la derrota de Hidalgo en la batalla de Puente de Calderón. Guadalajara, la vida entera, como a la Virgen que está en Zapopan y en mi oración. La Nueva Galicia, hoy Jalisco, se adhirió al Plan de Iguala el 13 de junio de 1821. Guadalajara en el siglo XIX. Durante las guerras de Reforma, la masonería del bando liberal encabezada por Benito Juárez dañaron seriamente el patrimonio de la ciudad, por ser esta un foco de resistencia antimasónica y el núcleo católico del centro y occidente del país. En 1866 abrió sus puertas el Teatro Degollado, uno de los principales íconos arquitectónicos de nuestra ciudad y la sede cultural por antonomasia. Durante el periodo conocido como Porfiriato, que abarcó de 1876 a 1911, para Guadalajara, igual que para el resto del país, significó una época de gran florecimiento cultural, artístico, económico e industrial. Y esta ciudad se convirtió en un bastión de apoyo y defensa del gobierno del mejor presidente de la historia de México, el general Porfirio Díaz. Y también se convirtió en la capital conservadora del país y el epicentro espiritual de México. Este apogeo se vio reflejado en la arquitectura de la ciudad, sobre todo en la zona centro. Se construyeron hospitales, colegios, tranvías y la estación del ferrocarril, además de instalaciones eléctricas para la ciudad. La Revolución Mexicana significó, igual que para el resto del país, una tragedia económica y social, y la Constitución que de ella emergió y fue promulgada en 1917 sentó las bases para el conflicto religioso que comenzaría 9 años más tarde, en 1926. En ese periodo, de 1926 a 1929, se desató la persecución religiosa conocida como Guerra Cristera, que significó la prohibición de la celebración del culto religioso, y como respuesta las autoridades religiosas decidieron cerrar los templos, y esto provocó que la gente, desafiando al gobierno, asistiera a misas clandestinas que el gobierno trató de impedir, y detuvo a muchos sacerdotes y fieles que mandó fusilar cobardemente, y laicos que los protegían y ayudaban. Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero, por eso me sentenciaron, porque yo soy un cristero. Eso trajo como consecuencia el levantamiento armado que se convirtió en la Guerra Cristera, cuyo bando defensor de la causa religiosa estuvo a punto de ganarla hasta que tuvo que intervenir el gobierno de Estados Unidos en acuerdos secretos con el gobierno de México y algunos obispos para detener la guerra antes de que cayera el gobierno masónico y traidor de Plutarco Elías Calles. Yo les digo a mis verdugos que quiero me crucifiquen, y una vez crucificado, entonces usen sus rifles. La Guerra Cristera tuvo como capital a Guadalajara y a otros municipios de Jalisco, que vio el surgimiento de testimonios heroicos en defensa de la religión católica, y muchos de estos héroes fueron elevados a los altares gracias a la gestión del arzobispo de ese momento, cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que con el respaldo del Papa Juan Pablo II y contra el parecer del gobierno masónico mexicano proclamaron santos a decenas de sacerdotes y laicos que fueron cobardemente asesinados. En 1960 se inauguró el Estadio Jalisco y en 1970 fue sede del Mundial de Fútbol, que fue la sede de la selección brasileña liderada por Pelé.
Guadalajara durante décadas tuvo el seminario más grande del mundo y era la arquidiócesis que más sacerdotes ordenaba anualmente en todo el mundo. Eso terminó hace ya una década, coincidiendo este declive con la llegada de un nuevo arzobispo a Guadalajara y posteriormente con Jorge Mario Bergoglio al frente de la iglesia en Roma. Debido a su influencia y alcance internacional, Guadalajara fue catalogada como ciudad global en 2016 y como una de las 90 ciudades más productivas del mundo. La economía de la ciudad se basa en el comercio, los servicios e industria, especialmente la industria tecnológica debido al gran número de firmas internacionales que tienen sede en la ciudad, por lo que se le conoce como el Silicon Valley de México. Lo más representativo y reconocible de México en todo el mundo tuvo su origen en Jalisco y su capital Guadalajara, el mariachi, la charrería y el tequila. Además es considerado un importante polo cultural y referente de México en el extranjero, ya que cuenta con eventos anuales de gran prestigio como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la más importante en el mundo de habla hispana y la segunda más grande del mundo después de la de Frankfurt, Alemania. Guadalajara fue sede de los Juegos Panamericanos de 2011 y ha sido nombrada Capital Americana de la Cultura en 2005, Capital Mundial del Deporte en 2020 y Capital Mundial del Libro por la UNESCO en este año 2022. Por todo lo que es Guadalajara, la Perla Tapatía, la Ciudad de las Rosas o la Perla de Occidente, es que este 14 de febrero, aniversario de su fundación definitiva, celebramos a esta hermosa ciudad como la capital de nuestro orgullo e identidad nacional mexicana. Guadalajara, la de mis sueños y serenatas, en San Felipe y el viejo barrio San Juan de Dios, van correteando como chiquillos dulces recuerdos de aquellos tiempos en que era niño mi corazón. Guadalajara, 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 aunque quisiera jamás podría decirte adiós. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara de mi amor. Cuando me ausento te vas conmigo, ¿a dónde voy? Guadalajara, Guadalajara.